En este momento estás pasando por algún desafío de salud, estás atravesando esa ruta tan dura, tan dolorosa, tan desafiante, lo cual implica los signos y síntomas de alguna enfermedad. Entonces préstame atención, porque la información que voy a compartir contigo te va a permitir ver, apreciar mejor esa inteligencia suprema, esa inteligencia subyacente que está presente en todas y cada una de las células de esas billones y billones que te componen en ese espectáculo de inteligencia y de ingeniería genética prodigiosa que te compone, que te representa en cada tejido y en cada parte de ese magnánimo organismo que es tu cuerpo. Y una vez que tengas conciencia de esta inteligencia biológica, de esta inteligencia primordial, estoy seguro que eso puede representar un antes y un después en tu vida o en la vida de algún familiar o algún conocido que esté atravesando por algún desafío de salud. Préstame atención. Ahora quiero que en este momento evoques ese espacio-tiempo en donde papá y mamá apenas te habían recién fecundado. Allí eras una sola célula, una célula que se conoce como cigoto, una célula microscópica, eso eras tú. Sin embargo, esa célula microscópica poseía una inteligencia biológica, poseía una inteligencia primordial. Y esa inteligencia fue capaz de dividir a esa célula en dos, a esa célula que eras tú. Ahora eras dos células genéticamente idénticas. Y estas dos células se convirtieron en cuatro, y esas cuatro células se subdividieron en 8, y así sucesivamente. Y ahora en este prodigioso campo de inteligencia biológica fue algo inconmensurable cuando estas células, a pesar de ser idénticas, comenzaron a tomar forma distinta. Piénsalo por un momento, algunas células empezaron a transformarse en tejidos que posteriormente serían tejidos, por ejemplo, de tus músculos, de tus órganos, de tus huesos. Piensa en la complejidad, por ejemplo, de tu cerebro, que puede procesar más de 400.000 millones de bits de información por segundo. Piensa en esa vasta e inabarcable complejidad, en ese computador tan maravilloso que tienes en tu cerebro y que fue creado a partir de esa única célula primordial, gracias a esa inteligencia biológica que te subyace, que te representa y que te permite seguir existiendo hoy en día. Y piensa en la complejidad, por ejemplo, de tu corazón, que no deja de latir, que está allí, que gracias a su perseverancia, tú estás en este momento interactuando conmigo y yo lo estoy haciendo contigo. Piensa también en la extensa complejidad que pueda representar el hígado, que es un laboratorio alquímico extraordinario. Es algo que el ser humano, con todo el adelanto que tiene tecnológico en este momento, no podría bajo ningún concepto crear, y menos que tenga esa capacidad de autosustentarse. Piensa en todo lo complejo, en lo magnánimo y excelso que eres tú, que es tu cuerpo, y toda esa organización, todos esos diseños, esos planos, esa arquitectura, esa ingeniería, todo eso que te formó sigue estando contigo. ¿O acaso crees que eso te ha abandonado? Esa inteligencia biológica sigue estando contigo. Ahora, ¿qué es más fácil para esta inteligencia biológica? Crear desde una sola célula hasta componer billones y billones de células en esa vasta y extensa dificultad que pueda representar un organismo humano, o solo reparar algún tejido, reparar o modificar alguna expresión genética, es decir, simplemente devolver el equilibrio que pueda haberse perdido en el camino, por la razón que sea y por la circunstancia que sea, que es mucho más fácil, por supuesto, que reparar. Es mucho más fácil para un relojero, por ejemplo, reparar algún mecanismo que se haya deteriorado o que se haya averiado antes que volver a crear el reloj completo. Y sin embargo puede crear el reloj completo porque tiene ese potencial. Pues lo mismo es tu inteligencia biológica. Está allí subyacente, inmanente, esperando que tú, escúchame bien, que tú conectes con ella. En primer lugar, necesitas saber de su existencia, porque es probable que muchas personas que están viendo esto, y te felicito por haber llegado hasta aquí, y además te adelanto que te tengo un pequeño regalito, así que quédate un par de minutos más,
Pero es muy probable que muchas personas que están viendo esto en ningún momento se habían planteado esa enorme inteligencia subyacente que está en todos los componentes de todas sus células. Y que esa inteligencia sigue estando allí contigo y conmigo, con nosotros, está allí. A esa inteligencia le puedes llamar Dios, a esa inteligencia le puedes llamar ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es el que se encuentra en cada célula y que ha sido capaz de orquestar toda esta información de manera clasificada y organizada, que finalmente se convirtió en tu maravilloso y prodigioso cuerpo humano. A esa inteligencia primordial, biológica, pluripotencial, le puedes llamar como tú quieras y como te resulte más cómodo. Lo importante es que conectes con esa inteligencia y que está allí. Ahora fíjate, cuando distintas disciplinas de la ciencia, que están relacionadas incluso con el mundo de la medicina, como la psiconeuroinmunoendocrinología, como la epigenética, o algunas teorías interesantísimas, como la teoría genética de ondas del lenguaje, etcétera, etcétera, cuando han podido indagar, cuando han ido profundizando en el ser humano, han podido comprender, escúchame, que nuestra conciencia, que no es un fenómeno cualquiera, o sea, el hecho de que seas consciente de tu propia existencia no es cualquier cosa, es realmente impresionante. Nosotros somos prácticamente los testigos, los únicos testigos de este vasto e inconmensurable universo. Si nosotros, quienes tenemos conciencia, estemos aquí o donde sea que estemos en cualquier parte del cosmos, si no existiéramos seres con conciencia, el universo no tendría testigos. Y toda esta cosa tan maravillosa, tan inabarcable, no tendría quien la aprecie, no tendría quien le admire, no tendría quien pudiese incluso rendirse como devoto ante tanta maravilla, ¿verdad? Entonces nosotros cumplimos un papel sumamente importante. Ahora, esa conciencia que te hace consciente y que ahora se ha ampliado un poco a partir del momento en que tienes conciencia de este poder magnánimo que está en ti, esa conciencia no solamente nos permite esta actividad permanente del día a día, cada vez que abrimos los ojos en la mañana y vivir, no, nos permite muchas más cosas. Y parte de lo que ha estudiado la psiconeuroinmunología, la epigenética, etcétera, ha podido comprobar que nuestra conciencia puede tener una influencia, incluso en nuestra expresión genética, es decir, en el comportamiento de nuestras células, en el comportamiento de nuestra química, de nuestras proteínas, de nuestras acciones a través de todo nuestro organismo. Por lo tanto, es muy inteligente intentar conectar con esa inteligencia y promover mecanismos de autocuración, de autorreparación en virtud precisamente de esa conexión con la inteligencia primordial. Y como te decía, la teoría genética de ondas del lenguaje, por ejemplo, o la epigenética, etcétera, han podido comprobar que eso es posible. Ahora necesitas una metodología, por supuesto, y para eso estoy por aquí. Piensa, si lograses conectar con esa inteligencia y pudieses tener la influencia de promover, por ejemplo, una expresión genética cuyas proteínas pongan en marcha acciones reparadoras de tu cuerpo o acciones que modifiquen o que restablezcan el orden y el equilibrio que se haya perdido en cualquier parte, en cualquier órgano, en cualquier tejido, ¿no crees que sería maravilloso el hecho de que si eso se repara, prácticamente podrías sanar de esa condición, aunque incluso otros ámbitos de la ciencia, en este caso la medicina convencional, te hubiera dicho, mira, no es posible, es incurable? Claro, la ciencia, desde sus alcances, que son también muy limitados, te puede decir, mira, tal enfermedad es incurable, no tenemos un tratamiento, no tenemos una cura para eso, pero eso no significa que no exista cura. Lo que de pronto puede ser incurable para la medicina convencional y sus representantes, podría no serlo para esa inteligencia biológica que te compuso desde cero, que te armó célula a célula, tejido a tejido. Medítalo. Si esa inteligencia primordial te creó desde cero, puede reparar, puede ajustar, puede modificar, puede regular, puede modular, por ejemplo, una respuesta inmunitaria para sanar una enfermedad autoinmune y corregir todos los signos y síntomas. O, por ejemplo, poner en marcha una apoptosis selectiva que mediante un mecanismo
inmunitario se acerca donde está cualquier tumor, inocule unas citoquinas, unas sustancias que pueden programar una muerte en esas células, se ejecute esa destrucción y luego tu propio cuerpo con células inmunitarias, macrófagos, devoren, fagociten ese tejido y quedas limpio o limpia de alguna tumoración. Eso potencialmente está en el cuerpo, eso se ha estudiado. Ahora, nos falta mucho para que la ciencia convencional nos hable abiertamente de esto. Sin embargo, ¿para qué esperar? ¿Por qué no probar? ¿Por qué no intentar conectar con esa inteligencia biológica, anticiparnos y poder comprobarlo en nosotros mismos? Y te lo digo por mi propia experiencia, que yo pude remitir un tumor en la pared posterior derecha de mi vejiga en 2 meses, gracias precisamente a este criterio y gracias a aplicar ciertos protocolos de psiconeuroinmunoendocrinología que me permitieron conectar con esa inteligencia biológica. Así que te lo digo por experiencia, pero no solamente la experiencia mía, la experiencia de muchas personas que han estudiado una metodología que he creado que se llama coeficiencia inmunológica y poniendo en marcha esos protocolos han podido sanar también de distintas enfermedades. Entonces hagamos algo. Este es un diplomado online, se llama coeficiencia inmunológica. Yo te quiero regalar una versión más corta, una versión limitada, una versión primordial, para que puedas adentrarte en estos conocimientos, puedas explorar esta información, a ver si te resuena, si no te resuena. Y, ¿por qué no? Date esa oportunidad. Una vez que hayas estudiado esta versión gratuita, si de pronto te apetece ir por más información, pues ya me lo comunicarás en su momento. Pero por lo pronto, date esa oportunidad, lo repito, regálate esa oportunidad de adentrarte en estos conocimientos y déjate sorprender por esa magnánima inteligencia que está en ti. Ayuda a tu médico, sorpréndelo, involucrándote en tu propia curación. Que el mismo médico diga, wow, no sé qué hiciste, pero algo está sucediendo, algo está funcionando bien. Ayúdalo. Puedes sorprenderlo, como te dije. Así que, bueno, aquí en uno de los comentarios fijados, en el comentario principal mío, vas a encontrar un enlace, haz clic allí, eso te va a permitir conectar con mi WhatsApp. Yo mismo te voy a dar los datos de la versión gratuita del diplomado y posteriormente ya seguiremos hablando por WhatsApp. ¿Está bien? Pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Ya sabes, mi nombre es Tito Figueroa, este es mi canal y cualquier cosa, pues me dices.